Buenas tardes, amigos, amigas, hermanos y hermanas. Los saludo en nombre del Señor, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien ya en sus hogares, con vida y con salud, junto a sus seres queridos, sin importar en el lugar donde se encuentren o en qué país estén. Sean todos bendecidos de parte del Señor, esperando que ya esta tarde sea donde esté bendecido por la palabra que hoy nos tiene preparado nuestro Señor Jesucristo. Y así también, como fue de bendición para mi vida, así también espero que sea de bendiciones para cada uno de ustedes. Y ya quisiera invitarlos a buscar la palabra del día de hoy, que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos de esta hermosa palabra. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 20 al 22. Y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y en su Santo Espíritu. Amén. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Que Dios bendiga esta pequeña porción de esta palabra poderosa, palabra de Dios. Y tiene un título. El título que tiene este capítulo es Una buena conciencia. Y que Dios nos ayude a nosotros, a nuestras vidas. Como decía la palabra al comienzo, y hablaba de los tiempos de Noé, el cual el mundo había sido destruido por el agua. Pero aún así, por la misma agua fueron salvados 8 personas. Y es aquí donde los invito a ustedes a reflexionar con respecto a esta palabra. Es muy importante que nosotros meditemos mucho en la palabra de Dios y le pidamos a Él el entendimiento que necesitamos para poder comprender la palabra, ya que esta palabra es espiritual y como palabra espiritual, como tal, hay que leerla. Y solo Dios nos puede revelar su perfecta voluntad a través de las Escrituras. En los tiempos de Noé, todos conocemos la historia que construyó el arca, el cual subió animales en parejas. Y así también toda la dificultad que tuvo Noé para poder construirla. Los quiero invitar a Génesis, capítulo 6. Génesis capítulo 6, vamos a leer 3 versículos, del 5 al 8, dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento
de haberlos hechos. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Es una palabra muy dura, y aquí podemos ver cómo es Dios. Dios le dolió en su corazón y así también se arrepintió de haber creado al hombre. Pero así también Noé halló gracia a los ojos de Dios. ¿Y por qué Dios se arrepintió de haber creado al hombre? Su palabra dice que la maldad llegó delante de su presencia, que la maldad era mucha, la maldad del hombre. Y no podemos ver nosotros en el versículo 4 de Génesis, decía, habían gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Hay algo que a Dios le molesta del ser humano, y mucho, al extremo que le duele el corazón, que es la idolatría. ¿Hay algo que aborrezca más a Dios que la idolatría? Y es algo que nosotros tenemos que meditar y pensar. Dios conoce todas nuestras vidas, conoce quiénes somos y quiénes no somos. Y la Biblia dice, uno de los primeros mandamientos, dice amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Es uno de los primeros mandamientos. Pero si somos honestos delante de Dios y nos examinamos nuestras propias vidas como hombres naturales, hombres carnales, es imposible que amemos a Dios con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Es imposible. Porque algunas personas se aman a sí mismos tanto que no tienen cabida otras personas para amarla. Menos alguien que no ve, como Dios. Y hay otros que aman mucho a su familia, mucho a sus hijos, a su mujer. Que es imposible que muchas veces, tanto el amor que tiene a su propia familia, que es imposible que caiga otra persona más en su vida y la ponga por primero. Y eso es una realidad muy grande. Es algo que nosotros debemos de examinarnos y declararlo delante de Dios, decir, así somos. Porque esa es nuestra esencia y nuestra naturaleza, y Dios lo sabe. Dios lo sabe. Por eso que Él dio ese primer mandamiento, porque Él sabe que nosotros no tenemos la capacidad de poder amarlo. Es imposible. Y por eso lo dijo, para que nos diéramos cuenta cuán pecadores somos delante de los ojos de Él. Por eso la Biblia dice que la ley es para el conocimiento del pecado. No es para que nosotros lo esforcemos y tratemos de amar a Dios y ponerlo primero por sobre todas las cosas. Carnalmente hablo. Es imposible. Es imposible. Siempre hay prioridades. Siempre tenemos algo que hacer. Siempre tenemos la excusa para no buscar a Dios. Y aquellos que se congregan para no congregarse. Siempre está el pero. Y ese pero está antes que Dios. Porque si no estuviera antes que Dios, irían a la presencia de Dios, lo buscarían. Como hombres enamorados, mujeres enamoradas, correrían a la presencia de Él. Pero no es así. Y es aquí no tenemos que ser honestos delante de Dios. Entonces, ¿qué ponemos por primero nosotros en nuestras vidas antes que Dios? Cada uno lo sabe. Pero aquí Dios nos habla a través del Génesis, en los tiempos de Noé, que los hijos de Dios entregaron sus corazones a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Y fueron hombres de renombre. Los hijos de Dios amaron más las cosas del mundo que la propia presencia de Dios. Los hijos de Dios amaron más los placeres del mundo que el mismo Dios. Y es por eso que la maldad del hombre llegó a su presencia. Y no tan solo porque el Hijo de Dios haya amado a la mujer. En esos tiempos se hacían aberraciones igual que en estos tiempos.
abominaciones. Muchas veces Dios lo describe en su palabra, lo que podemos hacer con nuestros cuerpos, o muchas veces como la forma que actuamos, o lo que hacemos. La maldad es tremenda en el hombre. Y yo sé que muchos han comprobado y han visto aún por televisión a qué punto puede llegar un ser humano en matar a otra persona, en violarla, en ultrajarla, secuestrarla, sacarle órganos para la venta, calumniarla, menoscabarla, humillarla, despreciarla. Así somos los seres humanos y somos lo vil del mundo. ¿Por qué lo vil? Porque tenemos conciencia. Dios puso conciencia en nuestras vidas. No así los animales. Los animales no tienen conciencia, actúan por instinto. Algunos animales son adiestrados y son domesticados, pero aún así actúa su instinto natural y aún a los propios dueños te han visto perros que han mordido a sus propios amos. No es, no es maravilla lo que le estoy diciendo, pero es así. Y como el hombre tiene conciencia, la mujer tiene conciencia, se transforma en una persona que a conciencia hace las cosas, se transforma en la persona más vil y más perversa de la creación de Dios. Porque lo hace a conciencia, a sabienda. Y por eso que Dios aquí le dolió en su corazón, porque la maldad del hombre ha llegado delante de su presencia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La Biblia relata que fueron 8 personas, él y 7 más. Noé y 7 personas más fueron salvas del diluvio. Pero para ser salvo, Noé algo tuvo que hacer. ¿Y qué tuvo que hacer Noé? Confiar en la palabra de Dios. En lo que Dios le había dicho que hiciese, él lo hizo. Dios le habló, le dijo que hiciera arca y él la hizo. ¿Y por qué lo hizo? Para salvarlo. Qué importante escuchar la palabra de Dios y poner atención a ella y obedecerla. ¿Y por qué nos da la palabra a nuestro Dios? Para que nosotros también seamos salvos. Mire la enseñanza que Dios nos dio Noé. Construyó un arca. Todos se reían, se burlaban de él. Porque él habló del diluvio. La gente no le creyó. Lo desestimó. Se burló. ¿Usted le suena a eso en estos tiempos? Cuando uno habla del infierno y del cielo, y muchos niegan que no hay infierno, que va a venir un castigo, va a venir la ira de Dios. Y muchos no lo creen. Cuando uno habla de Dios y le dice, Dios te ama, Él quiere que te vuelvas. Y se ríen. Y te dicen, no, muchas gracias, estoy bien así. Te lo dicen educadamente, por lo menos algunas personas. Te desestiman o te desechan educadamente. Pero no es a uno el que está desechando, sino es a Dios mismo. Así como en los tiempos de Noé, Noé y su familia halló gracia y obedeció la palabra de Dios, ellos pudieron ser salvos. Y Dios mandó el diluvio y pereció toda la tierra, menos lo que Noé subió a las arcas en pareja y su familia. Que Dios ayude en nuestras vidas en estos tiempos para que seamos como Noé, obedeciendo, aunque muchas veces nos parezca algo ilógico, aunque veamos el cielo despejado,
Pero si Dios dijo diluvio, va a ser diluvio. Y si Dios dijo que en los últimos tiempos iban a ir calamidades, y vemos que quizás no pasa mucho, más que una pandemia, y lo demás está todo bastante bien, todo controlado, muchos dicen. Pero en realidad no es así. Ahora los científicos han declarado cómo el mundo está contaminado, cómo hemos nosotros deteriorado este mundo. No estamos gastando los recursos naturales. Va a llegar un momento que va a escasear el agua. Va a llegar un momento que ya no vamos a poder salir a la calle porque ya la capa de ozono va a estar completamente destruida. Por lo tanto, vamos a tener que salir protegidos porque el sol va a hacer su daño. Y así también los bloques de hielo gigantes, cómo se están derritiendo, cómo algunas especies animales están desapareciendo. Y así, cómo hay guerra, cómo hay pestilencias, cómo hay hambruna, catástrofes, necesidad, enfermedades, muchas cosas hay en el mundo. Y muchos se levantan también, como los grandes solucionadores de los problemas. Pero los problemas permanecen y siguen. Que Dios nos ayude a nosotros y nos guíe siempre conforme a su voluntad. Y que nosotros tengamos la capacidad de creerle a Dios con todo nuestro corazón, así como Noé lo hizo, porque Noé no le importó lo que le dijeran las personas. ¿Usted se imagina cuántas personas había en el mundo en esos tiempos de Noé? Millones. Millones de personas. Y solamente 8 personas fueron salvas. De millones. También nos da la enseñanza también eso. No significa lo que piense, lo que crea la multitud en contra de la minoría. Somos más, decimos los seres humanos. Y estos más creemos de esta forma y pensamos de esta manera. No importa cómo piensa el ser humano y cómo crea el ser humano. Lo que importa verdaderamente es lo que Dios dice a través de su palabra. Y Dios nos enseña que Él lo que dice se cumple. 8 fueron salvas de millones en los tiempos de Noé. Y que Dios nos bendiga a través de esta palabra hermosa. Hermosa en estos tiempos, pero los tiempos de Noé no fue tan hermoso. Porque Noé tuvo que ver perecer miles y millones de personas que después le rogaban a él que abriera el arca para poder subir. A todos Dios nos da un tiempo. Y mientras tengamos soplo de vida en esta tierra, es el tiempo de buscar a Dios. Mientras tengamos vida, es el tiempo de buscar el rostro de Dios y aprender de Él. Pero así también a los creyentes, es tiempo de poner a Dios por primero. Y dejar afuera la idolatría. Porque no hay nada más que a Dios le duele en el corazón que un hijo suyo cometa idolatría. Ponga a otro Dios en vez de a Él por primero. Porque es muy distinto tener el Espíritu Santo en los corazones que no tenerlo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no tiene la capacidad de poder amar a Dios con toda su mente, con todo tu corazón y con toda su fuerza. Él lo que necesita es conocer a Dios y recibir remisión de pecado y nacer de nuevo. Pero una persona que ya ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo en su corazón, la Biblia nos enseña y nos dice que Dios es amor. Y el Espíritu Santo es Dios mismo que está en nuestros corazones. Y es por eso que el Hijo de Dios tiene la capacidad de poder amar a Dios con todo su corazón. Sí, porque Dios mora en el corazón. Con toda su mente. Sí, porque la Biblia nos enseña que todos los pensamientos y todos los sentimientos y la maldad, todo sale del corazón. Y cuando Dios gobierna nuestro corazón, los pensamientos cambian. Ya dejan de ser malignos, son buenos. Dios transforma las mentes de las personas cuando mora en el corazón. Así que ¿podemos amar a Dios con toda la mente? Sí, cuando Dios mora en el corazón,
Sí se puede amar con toda la mente y con todas las fuerzas. Que Dios nos ayude, que demos siempre lo mejor para la obra de Dios y que siempre demos lo mejor y todo nuestro ímpetu, toda nuestra fuerza para que este evangelio sea predicado, porque es digno de ser predicado y llegar al último rincón del mundo, donde quieras que estemos. Es la única forma que las personas puedan amar a Dios con todo su corazón y con toda su mente y con toda su fuerza, es que verdaderamente el Espíritu Santo esté morando en sus corazones. No existe otra forma. El que diga amar a Dios y no tiene el Espíritu Santo está mintiendo, y Dios lo sabe. Y los que conocemos a Dios también lo sabemos. Porque Dios da testimonio de los corazones y de las vidas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice su palabra. Discernimiento se llama eso. Y que Dios nos ayude a nosotros, a los creyentes, a los que tienen el Espíritu de verdad, a no cometer la idolatría y a cometer esta maldad que estos hijos de Dios en ese tiempo de Noé cometieron. Entregaron su corazón a las hijas de los hombres. Y eso le dolió a Dios en el corazón y se arrepintió de haber creado al hombre. No cometamos idolatría, no esperemos que Dios se arrepienta de habernos creado. Qué triste sería para nosotros que en los últimos tiempos seamos desechados por Dios y así como los tiempos de Noé perezcamos. Cierta forma, su palabra nos dice que nunca más Dios dijo que iba a inundar la tierra. De la misma forma, la iban a generar a través de agua, la iban a destruir por agua. Pero a través de ella fueron 8 personas bendecidas. Luego Pedro nos dice, versículo 21, capítulo 3, primera de Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. En los tiempos de Noé el agua destruyó al mundo y fueron salvos 8. Ahora el agua nos salva, dice Pedro. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y que Dios bendiga nuestras vidas. Porque esto es lo que predicaba Pedro. Predicaba agua y sangre. No predicaba otra cosa, sino predicaba agua y sangre. Y aquí podemos ver lo que creía Pedro. Pero así también nos da otra enseñanza. No quitando la inmundicia de la carne, sino con la aspiración a una buena conciencia hacia Dios. Y que Dios nos ayude, ¿cierto? Qué importante conocer la palabra de Dios, qué importante saber cómo creer, qué importante es cómo obedecer a la palabra de Dios para que esta palabra se cumpla en medio de nosotros. Porque Pedro aquí decía el bautismo que ahora nos salva. Y luego dice, por la resurrección de Jesucristo. Claramente Pedro aquí decía que es lo que estaba predicando. Pero aquí creía, pero perfectamente en el bautismo de Jesucristo y en la sangre derramada en la cruz y en la resurrección de los muertos. Es lo que predicaba Pedro y que lo dice claramente aquí. El bautismo que nos salva. No quitando la inmundicia de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y que Dios nos ayude, ¿cierto? Porque cuando Dios da remisión de pecado, limpia los corazones. Porque Dios no puede morar en un corazón que tiene pecado. Es imposible. Y no se trata que en una hora estemos sin pecado y las otras 23 horas estamos con pecado. No se trata que un tiempo vivamos con Dios y otro tiempo no vivamos con Dios. Aquellos que han recibido remisión de pecado viven las 24 horas con Dios. Y los 365 días del año viven con Dios.
y Dios mora en sus corazones porque sus corazones han recibido remisión de pecado. ¿Y cómo lo saben ellos? Porque Dios limpia sus conciencias. No se trata de cuánto dejemos de pecar, porque esta carne va a seguir pecando. Se trata de cuánto le creamos a Dios, porque mientras tengamos la fe en Jesucristo, en su salvación, en las obras que Él hizo para salvarnos, la fe va a permanecer en medio de nosotros. Nuestro corazón va a seguir limpio de pecado. No te estoy diciendo que hagas lo que quieras. Mientras Dios está en nuestro corazón y creamos en Jesucristo, podemos hacer lo que queramos. Eso dice lo de mente ligera. Los que están corrompidos dicen esas cosas. Más los que tienen temor de Jehová van a cuidar la gracia, van a cuidar el amor de Dios. Lo van a cuidar como el tesoro más grande, como una perla preciosa. Porque no van a querer ensuciar el nombre de Dios y no van a querer corromper el Evangelio. Solamente reprobada pensaría de esa forma. Libertinaje. Mientras tengamos a Jesucristo en nuestro corazón, hagamos lo que sea con nuestra carne. Eso es libertinaje. No es eso lo que te estoy diciendo. Te estoy diciendo que la carne no va a continuar pecando hasta el día que moramos. Pero mientras tengamos a Cristo en nuestro corazón, Dios nos va a mirar con ojos de santidad. Mientras prediquemos la palabra y hagamos su obra, vamos a vivir bajo la gracia. Mientras hagamos su voluntad, vamos a agradar a Dios. ¿Vamos a pecar? Sí, vamos a seguir pecando hasta el día que vamos a morir. Y eso nos dice Pedro aquí. Nos dice, no quitando la inmundicia de la carne. No quitando la inmundicia de la carne, nos dice Pedro. Y Pedro lo entendía perfectamente. Sino como la aspiración a una buena conciencia. Dios limpia nuestra conciencia. Pero aquí Pedro también nos dice, no quitando la inmundicia de la carne. Esta carne va a seguir pecando y lo que tenemos que entender y aprender, para que no te decepciones, para que no caigas en el engaño del diablo, para que no caigas en las malas enseñanzas, sino para que te aumente tu fe y tu confianza y confías en la salvación de Dios, así como Noé confió en la palabra de Dios y millones murieron y solamente 8 personas fueron salvas. Así también en estos tiempos nosotros necesitamos de creer en la palabra de Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Que Dios hizo las cosas perfectas. Jesucristo, cuando vino a esta tierra, todo lo hizo perfecto. No dejó nada al azar. Todo lo hizo perfecto. Nos salvó a la perfección. Pero sí se encargó de hacernos entender, así como Pedro lo entendió, no quitando la inmundicia de la carne. Quizá antes de conocer a Dios pecábamos mucho. Y éramos lo más vil. Pero ya con Dios en nuestro corazón vamos a seguir pecando, pero ya mucho menos. Y es una realidad, sí, vamos a pecar, pero no como antes. No como antes, de ninguna manera. Porque Dios nos va a estar dando conciencia, porque Dios nos va a controlar, porque Dios nos va a guiar, porque Dios va a tener dominio de nosotros, porque no va a querer que nosotros nos perdamos. Y es por eso la importancia en que los hijos de Dios día tras día rumen en la palabra de Dios, en que día tras día rumen en la salvación de las obras de Jesucristo, lo cual los tiene delante de Él, delante de su gracia. Esa es la importancia, que día tras día nosotros le demos gracias a Dios por tan grande salvación que nos ha dado. Que nunca nos olvidemos, porque de cualquier cosa guardada, guarda tu corazón, dice su palabra, porque de ahí emana la vida. ¿Y por qué emana la vida? Porque ahí almacenamos la palabra de Dios y la fe. Florece de ahí la verdadera fe, aquella que nos salva y nos hace vivir bajo la gracia de Dios y somos justificados delante de Jesucristo. Pero no quitando la inmundicia de la carne.
sino dando una aspiración hacia una buena conciencia para con Dios. Dios limpia nuestra conciencia. Cuando todas las cosas están bien, nuestra conciencia está tranquila. Pero cuando algo anda mal, nuestra conciencia no nos deja tranquilos. Es porque Dios redarguye nuestras vidas. Y lo dijo Dios, lo sabe. Por eso que Dios bendiga nuestra vida, porque para que podamos entender claramente la palabra de Dios y cómo Dios está obrando en estos tiempos y cómo Dios quiere obrar en medio de nosotros. Y que no nos dejemos guiar por la masa, que no nos dejemos guiar por la multitud, sino que nos dejemos guiar por la palabra de Dios. No importa cuántas personas crean de alguna forma y todos vayan hacia un rumbo, lo que importa es lo que Dios diga a través de su palabra. Y aquí Pedro predicaba agua y sangre. Y espíritu. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. ¿En qué más creía Pedro? Creía en la resurrección de los muertos. Qué importante creer en la resurrección de los muertos. Qué importante creer que Jesús vendrá por nuestras vidas, a aquellos que creen en el agua, y en la sangre y en el espíritu. A ellos Jesús los va a venir a buscar. Y nosotros que creemos en esa palabra bendita, tenemos que creer con todo nuestro corazón en la resurrección de los muertos. Qué importante, así como Jesús fue resucitado, así también nosotros vamos a ser resucitados y otros transformados, transfigurados de su palabra. Qué hermosa palabra y qué gran enseñanza, pero también que nos corrija y nos guía para saber cómo creer correctamente en Él y ver en lo que creía Pedro. Y no tan solo Pedro. Los quiero llevar a Mateos. En Mateos, capítulo 3, versículo 15, dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y el Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateos también predicó el bautismo de Jesucristo. Y sabemos que hay dos tipos de bautismo. Hay un bautismo que se predica para arrepentimiento, que es de Juan el Bautista. Y otro es el bautismo de Jesucristo. Y aquí nos dice su palabra que Jesucristo fue bautizado para cumplir toda justicia. Y no para arrepentirse, sino para cumplir toda justicia. Y aquí Dios nos enseña en qué bautismo tenemos que ser bautizados nosotros. ¿En el bautismo de Juan o en el bautismo de Jesucristo? Para que se cumpla toda la justicia de Dios en nuestras vidas. De cierta forma es bueno arrepentirse. Sí, es necesario arrepentirse una sola vez y para siempre. Marcos, capítulo 1, del 9 al 11. El bautismo de Jesús. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. También predicó el bautismo de Jesucristo, Marcos. Lucas, capítulo 3, versículo 21, el bautismo de Jesús. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal,
como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. También predicó bautismo. Juan, capítulo 1, versículo 29. El Cordero de Dios. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan también predicó y más declaró, que al día siguiente Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6 dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Juan también predica claramente agua y sangre y Espíritu. Todos los apóstoles predicaban el bautismo de Jesucristo, la sangre derramada a la cruz y la resurrección de los muertos. Y que Dios bendiga nuestras vidas para que tengamos esa claridad y la enseñanza de Dios esté en nuestros corazones. Porque también la Biblia nos enseña que hay el que le quite, pero así también hay el que le agregue, para que ese hay no esté en nuestras vidas. No falte ni el agua ni la sangre, ninguna de las dos falte en nuestras predicaciones, en nuestras enseñanzas. Que tengamos la claridad siempre de enseñar correctamente la palabra de Dios, porque este es Jesucristo, dijo Juan, que vino mediante agua y sangre. Pedro dijo: el bautismo que nos salva, predicando claramente en su palabra. Que así también como los tiempos de Noé no creyeron en la lluvia, en el agua, millones perecieron y solamente 8 fueron salvos, porque Noé creyó en el diluvio. Y por eso que Pedro lo tomó por ejemplo, dijo: y ahora, así como del agua perecieron, ahora esa misma agua, por el bautismo que corresponde a eso, nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino dando una aspiración a una buena conciencia para con Dios. Y por la resurrección en Jesucristo. Que Dios bendiga nuestras vidas siempre, para que nos siga guiando, enseñando. A Nicodemo Dios le dijo, Jesucristo que le dijo a Nicodemo: de cierto os digo, que si no nacieres de agua y espíritu, no entrarás en el reino de Dios. Y Nicodemo era un maestro de la Escritura y no sabía cómo nacer de nuevo. Dios bendiga siempre nuestras vidas, porque aquí Jesús nos da un ejemplo tan grande a través de los apóstoles, a sus escogidos. No eran personas quizá tan cultas como otras personas, como otros fariseos en esos tiempos, pero Dios hace hablar hasta una piedra, y Dios le da a quien quiere y cuando quiere. Lo único que esa persona que está recibiendo de parte de Dios, que tiene que tener un corazón humilde, y que la gracia de Dios esté siempre sobre él para que pueda enseñar correctamente la palabra de Dios. Qué importante ser instruido por Dios y no por el hombre. Qué importante ser instruidos por Dios y guiados por el Espíritu Santo y no por el hombre. Oh, que Dios bendiga nuestras vidas. Qué importante, qué gran enseñanza. Porque la voluntad de Dios es que todos lleguen a la salvación. Y no que se cumpla así como en el tiempo de Noé, que solamente 8 personas fueran salvas, sino que Dios quiere que millones sean salvos para la honra y gloria de Él. Que nadie perezca, que todos lleguen al conocimiento de la verdad, que todos sean guiados
por su palabra, por el Espíritu Santo. Que todos sean instruidos correctamente por la palabra de Dios, pero para eso los siervos deben dejarse instruir por el Espíritu Santo, deben dejarse guiar por el Espíritu Santo. Basta de costumbres y tradiciones. Es que siempre se ha dicho así. Es que siempre se ha creído así. Es si lo dice o no lo dice la palabra. La palabra no deja nada a nuestros pensamientos, no deja nada al azar, nada a nuestra imaginación. Todo está escrito, todo lo dice. Es como leamos. Es como entendamos. Y que Dios abra nuestro entendimiento todos los días, nuestras vidas. Y que saque todas las vendas que nublen nuestro entendimiento. Porque Él, Jesucristo, Dios mismo, es que puso un ángel con espada de fuego para cuidar el camino hacia el árbol de la vida. Nadie puede entrar por la suya, nadie puede ir por su propio esfuerzo a comer del árbol de la vida. Porque si ese ángel que está con la espada de fuego, Dios no le dice para, va a salir mal herido. O puede hasta perecer por intentar ir a comer del árbol de la vida sin el permiso de Dios. Dios es el que abre los caminos. Es Dios que le dice al ángel de la espada de fuego que pare para que uno vaya a comer del árbol de la vida. Porque Dios conoce nuestra fe. Él sabe en qué creemos y en qué no creemos. Él sabe perfectamente quiénes somos y quiénes no somos. Y cómo nos acercamos a Él. No importa cuánto digamos, cuánto amamos a Dios y cuánto lloremos quizás delante de la gente diciendo, oh, yo amo a Dios más que todo el mundo. Pero Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestra intimidad. Ay, no lo podemos engañar. No podemos actuar por emociones y sentimientos. Porque Dios es real, el Espíritu Santo es real, es vida. Porque Él es la verdad. Así nos dijo Juan. Porque el Espíritu es la verdad y da testimonio. Y es por eso que todos los apóstoles predicaron con convicción y certeza. Vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pablo predicaba el bautismo también. Y Pablo nos dijo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿En qué bautismo has sido bautizado? Hay un episodio de la Biblia que Pablo le preguntó a algunas personas, ¿en qué bautismo fuiste bautizado? Y dijeron, en el de Juan. Y Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento. Pero luego, ¿qué hizo Pablo? Le predicó y le enseñó el bautismo ¿de quién? De Jesucristo para salvación. Y ahí fue donde escucharon y vieron el bautismo del Espíritu Santo. Qué importante conocer la palabra de Dios y entenderla. Pablo también predicaba el bautismo. Y lo dijo aquí claramente. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos predicaban agua y sangre. Todos predicaban agua y sangre. Y que Dios bendiga nuestras vidas. Porque así como Jesús le dijo a Nicodemo que para entrar al reino de Dios hay que nacer de agua y espíritu, es necesario que todos creamos en la agua de Jesucristo y en la sangre derramada en la cruz y en la resurrección de los muertos. Es necesario. Porque si falta una, la fe no está completa. Es imperfecta. Y Dios no se niega a sí mismo. Y Dios no puede aceptar nuestra fe como se nos plazca. Sino Él acepta la fe que Él demanda. Y es por eso que Pablo y todos los apóstoles predicaron y enseñaron agua y sangre. Y el Espíritu Santo es el que da testimonio de la verdad. Que habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios,
y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Jesús resucitó de los muertos y fue exaltado a lo sumo, como el Dios todopoderoso, como el creador del cielo y la tierra, como nuestro Salvador. Si no hubiese sido por él, ¿quién estaría salvo? En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo vino una sola vez a causa del pecado y todo lo solucionó. Es como le creamos a Él y cuánto confiemos en su palabra. Si decimos que es nuestro Salvador, tenemos que confiar en Él plenamente, con todo el corazón. Gran prueba de fuego, ¿cierto? Entregarle toda nuestra confianza a otra persona. Decirle: yo creo en ti, soy salvo. Uf, gran trabajo el que tenemos que hacer, ¿cierto? Entregarle el mando, entregarle el dominio de nuestra vida a otra persona. Pero aquí yo te digo que no es cualquier persona, porque no es un hombre como yo, no es un hombre como cualquier hombre aquí en la tierra, porque este hombre que te estoy hablando, al cual te invito a entregarle toda tu confianza, no nació de simiente humana, nació por simiente del Espíritu Santo, porque Él es Dios mismo en medio de nosotros, Emmanuel. Es muy distinto a nosotros. Y Él nos salvó perfectamente porque Él se entregó a sí mismo a causa del pecado de toda la humanidad. Y por eso que Juan declaró el día siguiente, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo que quita algunos pecados, sino que quita el pecado del mundo. Y estamos en el mundo. Y el mundo fue salvo por Jesucristo. ¿Lo creemos o no lo creemos? ¿Confiamos o no confiamos en la palabra? Por eso que también la Biblia nos dice que un versículo muy proclamado por muchos: y por cuanto Dios amó al mundo, que envió a su único, a su Hijo unigénito, por amor a quienes, por amor a nosotros, para que todo aquel que en Él cree, para todo aquel que en Él cree, en Él, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Creemos en Jesucristo? ¿Creemos las obras que Él hizo en esta tierra para salvarnos? ¿Las conocemos? Los apóstoles todos predicaron agua y sangre y no quitaron ninguna. Y todos fueron salvos. Y porque ellos fueron salvos, pudieron guiar a otras personas a la salvación. Y es por eso que esta palabra hoy es de bendición para muchos y millones. Donde hay una Biblia en un hogar, tienen la vida eterna. Solo hay que pedirle a Dios que te la enseñe. Y si Dios no te da revelación, pídele a Dios que te guíe a un siervo de verdad, instruido por el Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo, para que te enseñe la palabra de verdad. Porque nuestros tiempos son finitos. Y muchas veces corremos sin saber cómo corremos. Muchas veces nos equipamos de armaduras, pero sin saber cómo está la armadura, sin saber usarla. Pero aquellos que son siervos de Dios sí saben cómo ponerse la armadura. Así como los siervos en las bodas de Canaán hicieron todo lo que Jesús hicieron, y al final el maestresala se sorprendió por el vino que bebió. Así también es Jesucristo con los siervos de Él. Él le dice todo lo que tiene que hacer. ¿Para qué? Para transformar su palabra en gozo y felicidad, en el Espíritu Santo en nuestras vidas. Si hacemos todo lo que Jesús nos dice,
¿Cómo creer? El Espíritu Santo va a llegar a nuestros corazones y va a ser nuestro más grande testimonio, que hemos nacido de agua y de Espíritu. En Romanos, capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Jesús vino a este mundo, nació por obra del Espíritu Santo, a través de la Virgen María, fue bautizado por Juan el Bautista, fue crucificado y al tercer día resucitado. Y a todos aquellos que conocen esas obras de salvación, el por qué las hizo, son justificados. Porque Mateo nos dice que el bautismo de Jesucristo es para cumplir toda justicia. Ellos reciben remisión de pecados y son salvos para la honra y gloria de Dios. Ahora ellos le dicen, Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A eso mismo Pablo le dijo, los que han sido bautizados en Cristo de Cristo están revestidos. Y si estamos revestidos de Cristo, ¿acaso no seremos pueblo santo, real sacerdocio? ¿Acaso Dios no es santo y sacerdote? ¿El justo? ¿O acaso Jesucristo tiene pecado en su? De ninguna manera. Jesús es santo. Es el sumo sacerdote celestial. Es el profeta celestial. El Dios de la palabra. Y si estamos revestidos de Él completamente, ¿habrá alguna condenación? De ninguna forma. Por eso Pablo decía, los que han sido bautizados de Cristo estáis revestidos. Y ahora aquí vuelve a soltarnos, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. No se puede creer de cualquier forma, no se puede creer de cualquier manera. Esta palabra es palabra espiritual, y el espíritu se puede discernir con lo espiritual. Un carnal no puede discernir la palabra de Dios, no puede entenderla. Porque ahí está el ángel con la espada de fuego que va a turbar su mente, su entendimiento, y no va a permitir que llegue al conocimiento de la verdad. Porque el hombre no está apto para recibir la palabra de Dios carnalmente. Al menos que su corazón sea manso y humilde, se arrepienta de toda su maldad y se vuelva a Cristo de corazón, de todo corazón. Pero una persona no puede ir por la suya, bajo su propio entendimiento, bajo su propia fuerza, bajo su propia sabiduría, a pretender comer del árbol de la vida o a entrar al reino de los cielos. No puede pretender eso el ser humano. Porque la salvación está en Jesucristo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por medio de Jesucristo. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Si queremos llegar al Padre, Él es la verdad, Él es el camino y la vida. Y tenemos que creer en Jesucristo. Tenemos que revestirnos de Jesucristo. Llenarnos de Jesucristo. Abrazar a Jesucristo y amar a Jesucristo con todas nuestras fuerzas. Si queremos entrar al reino de los cielos. Porque esa es la forma en que nosotros podemos nacer de agua y espíritu. Los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, dice su palabra. Si no conforma al espíritu. Y Jesucristo es espíritu. Y el Espíritu Santo es espíritu. Y Dios Padre es espíritu. Y el Evangelio del agua y del espíritu es espiritual. Para el creyente. Para el necesitado, para el hambriento, el sediento. Aquel que está agonizando ahora producto de su pecado. Aquel que busca alguna salida a su problema. El que quiere llenar el vacío de su corazón. Te invito. Ven, conoce a Jesucristo. Llénate de la palabra de Dios.
Cree en el agua y cree en la sangre de Jesús y el Espíritu te da testimonio que es verdad. Pero no le quites ninguna de ellas, porque no le vas a agradar a Dios. Pero aquellos que creen, así como Pedro predicaba, el bautismo que ahora nos salva, y predicaba la resurrección, tenían una conciencia limpia. Que Dios limpie nuestras conciencias a través de su palabra, a través del bautismo de Jesucristo y a través de la sangre derramada en la cruz. Porque ambas son muy importantes para nuestra salvación y la resurrección de los muertos. Y no puede faltar ninguna. Que Dios bendiga esta pequeña porción de la palabra el día de hoy. Hasta aquí Dios me ha dado, confiando en que Dios bendiga tu vida y así también como la hizo con la mía en su tiempo. Te invito a orar y dar gracias por esta palabra. Padre Santo, te damos gracias por su amor y misericordia y así también por todo lo que ha hecho en medio de nosotros. Te agradezco por tan grande salvación, por mi Señor Jesucristo y así también, mi Señor, por tu hermosa palabra, que día tras día nos nutre, nos alimenta y nos guía y nos educa. Conforme, mi Señor, a tu amor y misericordia para toda la humanidad. Bendiga al necesitado, al hambriento y al sediento, y así también, Padre mío, donde quieran que estén, Padre Santo, sea usted llenándolo de tu presencia. Sea usted obrando, Padre mío, los enfermos. Al que no entienda, Padre Santo, tú dale entendimiento. Al que no comprenda, tú saca las vendas, mi Señor, y ordena su mente y su corazón. Todopoderoso, y al que no sea humilde de corazón, saca la soberbia que hay en sus vidas, mi Señor, y así también mi vida, Padre Santo. Toda soberbia, mi Señor, que pueda haber en medio de nosotros, tú tienes poder para sacarla en el nombre de Jesucristo. Y así también, Padre mío, que todos los que nos acerquemos a ti seamos mansos y humildes, como tú lo fuiste, Padre mío, y lo eres en estos tiempos aún. Bendiga, Padre mío, a todos los que van a escuchar esta pequeña porción de su palabra, y sea su nombre glorificado y exaltado en estos tiempos. Gracias una vez más por toda su misericordia, y levántanos revestidos de su gracia. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, le agradezco a Dios por esta bendición y esperando que ustedes sean todos bendecidos y será hasta la próxima. Dios los bendiga y los guarde.